Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Sin duda son muy hermosas, valientes, siempre calorosas. No importa que hay veces su genio se altere, pero está clarito ya quiénes son. Mujeres, manifestación del amor. No importa que hay veces se altere un poquito su humor. Mujeres, por ser el picantico, generan amores y placer, rabia y de todo un poquito. Sigue adelante, preciosa, siendo fabulosa, viendo tus sueños, hermosa, sin miedo a cualquier cosa. Señorita, a veces muy bravita, no llores más pa' que si eres tan bonita. Ven y bailemos esta nochecita, no pensemos si esto tal vez se repita. Guau, 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 guau. A message for women. Mujeres, manifestación del amor. No importa que hay veces se altere un poquito su humor. Mujeres, por ser el picantico, generan amores y placer, rabia y de todo un poquito. No importa el lenguaje, el país, lo único que importa es que tú seas feliz. Sonríe, el momento es aquí, creciendo por siempre muy dentro de ti. Señorita,
hay veces muy bravita. No llores más pa' que si eres tan bonita. Ven y bailemos esta nochecita. No pensemos si esto tal vez se repita. Wah, 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 wah. Ba 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 ba. Universal message for woman. Ba 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 ba. Mujeres, manifestación del amor por yo. Mujeres, por ser el picantico. We're light, we're love, and just every woman should know. We're light, we're love, and just. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Me llena de alegría hoy, en el Día para tu Salud y en el Día para tu Alma, en Manizales, grabar este espacio con este lindo fondo de lo que para nosotros es una farmacia y poder compartir este espacio con pacientes que vienen del exterior y nos cuentan experiencias maravillosas, y lo vamos a escuchar ahora con la historia de Tricia, que es algo bien interesante. Y por qué quiero empezar este programa acá en este ambiente tan lindo de nuestra clínica campestre Parque de la Salud. Definitivamente nosotros tenemos que empezar a cambiar el concepto que enfermedad es sinónimo de dolor, farmacia, pastica y ya, o analgésicos y demás. Claro, somos médicos ortodoxos, sabemos que el paciente necesita ciertos medicamentos. La pregunta es, ¿antes o después? Ahí es donde tenemos que llegar. ¿Qué papel juega lo que nos enseñó Hipócrates 400 años antes de Cristo, como digo en Discovery Home and Health? ¿Cómo ya desde hace tantos años se decía, tu cocina, tu medicina, dime qué comes y te diré que morirás? Pero no, omeprazol, ranitidina, torvastatina y medicamentos, cuando podemos empezar con lo más sencillo, allá en sus casas, en la cocina. ¡Ah, qué laboratorio tan bueno! La cocina. Y resulta que ayer, elaborando una historia clínica, me encontré con una persona que no es colombiana, pero que la tiene clara, y se crió en una ciudad que eso, yo me eduqué muy cerca donde ella nació. La comida, como ella dice, la comida de los 70s. Tricia, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde eres? Yo soy de Illinois, es un estado donde más famoso es Chicago, es el capital, pero yo soy de un pueblo chiquito de 6,000 personas. Bueno, ¿y cómo fue ese cuento de su alimentación y cómo es ese ambiente para esa época? Pues saludable en su manera, pero pura carne y papa, pues no pensando mucho en la vitamina ni la variedad, como muy blanda, pues carne y papa. Bueno. Y luego McDonald's. Yo recuerdo cuando llegó McDonald's. Sí, con mucha alegría. Sí. Qué felicidad. Qué felicidad. Más papa y hamburguesa. Sí. Oiga, pues, entonces ella no estudió nada de salud. Es más, ella no sabía quién era el doctor Rojas. Supo el doctor Rojas por referencias y le llegó esa información. Y ella no trabaja con nada que tiene que ver con la salud. Trabaja con entidades gubernamentales, mejorando, a ver qué están haciendo por el medio ambiente. Porque, ¿qué es lo que tú haces? Yo trabajo en desarrollo urbano sostenible y trabajo mucho con ciudades, incluso ciudades colombianas, para compartir como intercambios con ciudades en los Estados Unidos, en México, en Europa, para intercambiar buenas prácticas para hacer las ciudades más sostenibles
y más viables, cuando la gente puede vivir y disfrutar las ciudades con aire limpia, con agua sana y así sana. Ajá. Ella no habló de cocina. No. Y entonces se encontró con un problema. ¿Qué fue lo que pasó? Usted finalmente terminó por un restaurante vegetariano, ¿y qué fue toda esa historia? Pues es una historia larga, pero al final yo por varias cosas yo llegué a un restaurante en Nueva York, pues no en la ciudad, en el estado, Ithaca, una ciudad intermedia, pues chiquito, que tiene un restaurante que se llama Moosewood. En 1903, Moosewood se publicó un libro de recetas vegetarianas. Fue como muy exitoso en su época. Fue como un impulso de la comida vegetariana en los Estados Unidos y luego en otros países. Mucha influencia de la India, de la comida ayurvédica, pero adaptada por la paladar de los estadounidenses. Entonces fue súper exitoso, y con este libro mucha gente, incluso yo, aprendimos cómo cocinar comida sana, vegetariana, no con ingredientes raros, como ingredientes normales, y en el principio con mucho lácteo. Pero con los años, con más sabiduría, con más aprendizaje, hemos dejado como cocinar con tanto lácteo, más vegano, más, pues como más natural, sí. Bueno, entonces usted llegó y descubrió eso, y resulta que usted terminó casi que viviendo un tiempo allá y aprendió, y como se cuenta que usted dice, hago un alto en mi camino y me voy a educar para mí y para mi ambiente familiar en una alimentación sana. Pues sí, en esa época no había como escuelas vegetarianas para enseñar cómo cocinar comida vegetariana. Entonces ellos en el restaurante en Ithaca tiene como un entrenamiento de todos los cocineros en el restaurante. Entonces yo aprendí, yo cociné 2 años en el restaurante, y ese es hace 25 años, y desde este momento he dejado de comer carne, yo no como carne. Y me encanta cocinar, me encanta mostrar, enseñar a otras personas cómo es fácil hacer comida sana, que pueden dar más energía, más alegría en la vida, que no es tan difícil. En realidad no es cocinar con ajo y cebolla, aceite, como unas especias, como verduras orgánicas, pues rico. Entonces mire la enseñanza. Ella dejó su profesión. No, ella tiene que estar que en Londres, que en todas partes, y con las ciudades, y mejorándonos a todos, porque está haciendo una labor bellísima para mejorar el medio ambiente y mejorar las ciudades. Pero la tuvo clara, 2 años estudiando alimentación, porque ella entendió que esta fábrica necesitaba materia prima. ¿Cuál? La que vivió de McDonald's y la vivió de carne y de papas allá en Illinois, o la que encontró en ese pueblito cerca de Nueva York y dijo, todas estas cositas que me van a servir para la salud. Aprendió a hacer eso. ¿Y qué hizo? Pese a todo su trabajo de ejecutiva, tiene esa gran ayuda, que es una buena alimentación. Por eso hoy vamos a hacer un recorrido, y quería empezar con este tema de nutrición y con la historia de una paciente, no hablando yo ni los doctores que hemos estudiado nutrición, sino una mujer que está dedicada a una cosa totalmente diferente, pero encontró una gran herramienta para la salud, que fue la alimentación, porque para nosotros en toda la prescripción médica, ahí están las recomendaciones alimentarias para que sigamos este recorrido por el Día para tu Salud. Ya regresamos. Bueno, continuando con todo este recorrido en nuestro Parque de la Salud, hay un examen que todos ustedes deberían de conocer y mirar por qué nosotros lo utilizamos en los pacientes que están en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, y en los programas que están los pacientes del Día para tu Salud y Día para tu Alma. Este equipo que tiene el doctor Luis Hernando Arboleda, que es médico cirujano, deportólogo y especializado en riesgo cardiovascular, utiliza este equipo para que
yo puedo hacer una medición en este sitio, tengo que tener pues una ubicación especial con mis dedos para que exista una información a través de este programa y me diga cómo está mi composición corporal. Esto se llama bioimpedancia, composición corporal. Doctor Luis Hernando, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que usted quiere buscar con este equipo? ¿Por qué usted lo utiliza en los pacientes que le hace una evaluación en deportología, en consulta médica y también en los pacientes que evaluamos en el programa de riesgo cardiovascular? Doctor José Enrique, muchas gracias. Y podemos hablar de que la medición de la composición corporal es sumamente importante en salud. Primero, digamos que es la bioimpedancia. Nosotros en todos nuestros tejidos tenemos una buena conducción eléctrica, excepto en uno que es la grasa. Tradicionalmente los aparatos de medición de la bioimpedancia lo que decían era, bueno, pues si hay una superficie corporal que equivale a tanto y es por determinada talla y determinado peso, pues si yo coloco un aparato de bioimpedancia y hago que se genere un circuito, si hay un circuito en el 80% de esa masa corporal, pues quiere decir que el 20% es grasa. Es un principio muy básico, pero digamos que este tipo de aparatos que son de investigación ya no trabajan con una sola frecuencia, de ahí pues la sofisticación, donde a través de 5 frecuencias, son aparatos que se llaman multifrecuencia, podemos ahondar en conocer cantidad de músculo, de hueso, de agua, de hidratación, estado de hidratación. ¿Por qué razón? Porque las impedancias, las resistencias, las conductancias, digámoslo así, de los tejidos corporales son diferentes entre el músculo, entre el hueso. Entonces digamos que, esto, como lo decías ahorita, pues son aparatos de punta que con muy buena correlación, por encima del 90-95%, nos están brindando una información muy precisa. Ahora, ¿cuál es la importancia de medir la composición corporal? Masa muscular. Hay un problema de sarcopenia que es creciente. Digamos, la sarcopenia es la reducción de la masa muscular por debajo de lo normal. Y ello hace relación a problemas de sedentarismo que viven nuestras sociedades. La sarcopenia o la reducción de la masa muscular pues genera riesgo de caídas. Las personas con menos masa muscular, hay una asociación directa con mayor cantidad de diabetes. Pues si yo no tengo masa muscular suficiente, pues se me va a quedar mucha glucosa, digámoslo así, en la sangre, que no puede llegar a una cantidad suficiente de músculo. Entonces hay estudios donde se convalida que hay más diabetes en personas con menos masa muscular, hay más cáncer y hay más enfermedades del corazón, incluso más problemas de muerte súbita. De ahí la importancia de recomendar el ejercicio, de recomendar alimentación equilibrada y de que seamos más activos físicamente. Pero no es solamente el tema de la masa muscular, también la masa ósea, la osteoporosis. Es un problema que está generando muchos costos en los sistemas de salud. Las caídas y su recuperación realmente son bastante limitantes, inclusive lo más importante para la calidad de vida y el bienestar de las personas. Entonces son, digamos que mediciones muy prácticas que se pueden hacer de manera muy sencilla, muy rápida, y digamos que este tipo de aparatos, el Biodiesper, nos da una buena solución en el conocimiento de la composición corporal. Bueno, para hacer esto, ustedes veían que me pesaba, me tomaba la medida, tenía una serie de datos importantes en la historia clínica y muchos se preguntan, bueno, ¿y usted por qué considera también esto en su especialidad como deportólogo y también en la otra sobre riesgo cardiovascular? ¿Cómo une todo este estudio? Porque es que si yo tengo una información previa de la composición corporal,
puedo puntualmente decirle a la persona, haga más trabajo de fuerza, haga más trabajo de gimnasio. O sea, no es solamente nosotros pensamos y sobreestimamos la actividad física que realizamos. Esa es una tendencia que tenemos los seres humanos, de que damos una caminada de X distancia y ya somos activos físicamente. Y resulta que si bien la caminata es importante, también hay que complementarla con otras acciones como la flexibilidad, como el fortalecimiento muscular, o sea, una serie de aspectos que tienen que ver con una buena actividad física. Bueno, entonces ya me hice el examen. Ahora vamos a ver el resultado. Entonces, porque ustedes dirán, listo, ya se puso esto acá y ¿qué va a salir? Así como a mí en el electrocardiograma me instalan unas chupas acá y me sale unas figuras, o en el electroencefalograma o en la electromiografía y me da un reporte. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es ese reporte? ¿Qué es lo que sale con el paciente después de eso? Entonces, es muy importante que ustedes vean este resultado. Muy bien, entonces tenemos los resultados del doctor Jorge Enrique Rojas de la medición que acabamos de realizar. Un dato del índice de masa corporal normal. Antes de dar todos los resultados de composición corporal, un dato adicional, el ángulo de fase, que mide estabilidad de la membrana celular. Digamos que es un factor pronóstico de enfermedades. En enfermedades crónicas el ángulo de fase desciende muchísimo, de tal manera que es un valor adicional de los aparatos, en este caso del Biodiesper, que es un aparato multifrecuencia. Y pasamos a la diana. Aquí hay unas convenciones donde todo debe estar en verde, o sea, normal, o cuando se está en azul, pues ya significa de acuerdo con la interpretación que está muy bien. Empezamos con diferentes componentes. Masa muscular esquelética, muy bien. Quiere decir que el riesgo de osteoporosis es mínimo. El doctor Jorge Enrique Rojas es una persona deportista que tiene muy buena masa muscular. Podemos hablar de un 12% por encima de lo esperado en masa muscular, por un 14% por encima de lo esperado en masa ósea. Y la masa grasa, que aparece en un nivel excepcional, debe estar por debajo de 1 en este caso. Aquí estamos en 0.66, 66%, eso lo explicamos aquí mejor. Del peso de él, el valor calculado es el 14.59%, es decir, que del peso del doctor el 14.59% es grasa, debería estar por debajo del 22%, o sea que estamos muy bien. Hay un cálculo de necesidades energéticas, de metabolismo basal frente a una dieta, pues esto ya es un valor que da muy buena orientación al prescriptor. La masa muscular esquelética que hablábamos que estaba muy bien, aquí está definida en aspectos puntuales. Pesa la masa muscular 31.17 kilogramos, por edad debería estar por encima de 27%, o sea que está muy bien. Lo mismo que masa muscular esquelética de los miembros. Este es el determinante de riesgo de sarcopenia, de riesgo de caídas. 23.69 kilos, debe estar por encima de 21.14 kilogramos, muy bien. Y el contenido mineral óseo también, 2.64 kilogramos, debe estar por encima de 2.3. Una tercera hoja del reporte que nos brinda el Biodiesper también habla de masa de proteína metabólica, masa muscular activa. En este caso no nos vamos a detener mucho porque simplemente son datos que sirven dentro de la consulta. El nivel de hidratación en población general, en deportistas, muchas veces a partir de estas evaluaciones conocemos que no hay una hidratación adecuada. Y también se puede hacer un seguimiento de riesgos de la persona cuando ya se ha hecho algún tipo de evaluación previa. Bueno, en otro de los ambientes que estamos hoy en el Día para tu Salud, en estos consultorios con bioarquitectura, si escuchan el ruido, debajo pasa una quebrada. Y hacemos estos consultorios
donde la gente encuentra un ambiente totalmente diferente a lo que existe en el mundo. Ahí escuchan la quebrada. Ahorita hacemos unas tomas de estos consultorios. Y estamos con el doctor Raúl Andrés Londoño. Él se especializó en quiropraxia, en osteopatía, en acupuntura y es profesor de Tai Chi y de Qigong. Y miren lo que tengo acá, esta imagen. Ahorita la van a ver ustedes más cerca. Raúl, téngame acá, por favor. ¿Por qué nosotros hacemos en el Día para tu Salud y en los programas de limpieza de colon con recambio de flora intestinal una evaluación de la columna y también les hacemos quiropraxia y osteopatía? Porque resulta que si ella tiene una desviación por mala posición en una vértebra, ¿un diclofenaco o una pasta va a enderezar un hueso? No. Bajo unos exámenes diagnósticos que tenemos de los pacientes como resonancias y radiografías, se procede a hacer una manipulación y es la quiropraxia. Hablemos un poco de este test y de este examen, doctor Raúl Andrés. Bueno, perfecto, doctor. A ver, ¿qué observamos con la paciente que tenemos acá? Primero, en la plantilla que estamos manejando en el proceso de evaluación tenemos en cuenta unos diagnósticos específicos y unos antecedentes que son interferentes. ¿Cuáles son esos diagnósticos o esos antecedentes interferentes que van a incidir en un trastorno estructural? Muchas personas no lo creen, pero por ejemplo el trastorno del sueño, la depresión, tiende a influir bastante en que un paciente posturalmente no esté bien. ¿Y qué es lo que pasa? Un paciente que tenga problemas depresivos o problemas de ánimo normalmente tiende a tener una postura constreñida, tiende siempre a sentarse mal, sus hombros le pesan bastante y con el tiempo este hábito postural va a desencadenar un daño estructural. Si un paciente tiene trastornos del sueño, con el tiempo, la mala postura al dormir, el movimiento constante, el agotamiento y la fatiga con la que se levanta todos los días va a generar descompensación muscular que lo va a llevar a adoptar una postura inadecuada y con el tiempo también vamos a tener serios trastornos estructurales. En el caso de la paciente que estamos viendo en este momento, ¿qué observamos? Observamos primero acá una prolongación de la curvatura que nosotros llamamos lordosis lumbar. La lordosis tiene unas escalas. Cuando esa escala es exagerada hacia adentro, como la podemos ver hacia acá, generando esta pequeña fosa, es lo que generamos una hiperlordosis. ¿Qué genera esa hiperlordosis? Fatiga, cansancio constante y puede generar también serias distrofias musculares a nivel lumbar, que es lo que genera en el paciente esa incapacidad de sostenerse constantemente en una buena posición. Hay una posición o una cifosis dorsal, que es la que vemos acá, es esta posición caída de los hombros hacia adelante, y observamos el desbalance estructural que es muy evidente. Aquí lo marcamos bastante en la plantilla que manejamos, donde vemos este hombro mucho más caído que el otro. El hombro derecho lo vemos más caído que el izquierdo. Para poder llegar a esta posición, la columna debe compensar desde la hiperlordosis toda la fuerza dinámica que está generando hasta la lordosis cervical. Ahí es donde empieza a caer por efecto de la gravedad y del peso más un lado del cuerpo que el otro. Con el tiempo se vuelve un daño estructural y es que va a desencadenar en el daño estructural o en la escoliosis o desviación de columna. Ya tenemos el diagnóstico, paso a seguir. Paso a seguir, vamos a hacer una descompresión articular en columna, vamos a hacer lo que llamamos manipulación espinal, vamos a tratar de llevar esa columna a una posición natural. Obviamente lo que hacemos hoy es ayudarle al paciente a tomar conciencia de que este tipo de terapias requieren, como su nombre lo dice, de un proceso y de un tratamiento. Se le sugiere al paciente además un plan casero, una serie de ejercicios que va a poder hacer en casa a lo largo del tiempo para ir manejando un poco más esta postura y que en lo posible pueda continuar con un tratamiento correctivo. No es únicamente hacerle la manipulación ahora. No, a ella se le va a dar una orientación, así como le decimos en la alimentación, coma o no coma esto. Durante la terapia y la consulta con el doctor Raúl Andrés se les enseña a los pacientes unas técnicas importantes de higiene postural. Qué actividades físicas ella debe realizar para ir corrigiendo todos estos cambios. Por eso esas imágenes que ustedes están viendo en manos del doctor Raúl Andrés son terapias que tienen que ser obviamente hechas bajo mucho conocimiento, porque la quiropraxia, si bien es cierto,
tiene muchísimos años de utilidad en muchos países. En Colombia todavía hay muchos desconocimientos y queremos que ustedes sepan por qué nosotros utilizamos estas terapias en los pacientes que van a nuestras consultas y también a los pacientes del Día para tu Salud y a los pacientes del programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Es decir, que debes de seguir con unas recomendaciones en la casa y posteriormente en próximos controles hacer nuevamente la medición. Siempre evaluamos que no vaya a tener un pie más corto que otro, que eso es uno de los problemas grandes que nos llevan a estos desbalances. Ya regresamos. Estábamos en la sección de yoga del Día para tu Alma con el doctor Carlos Montoya, médico pediatra, afectólogo, y mientras hacíamos yoga nidra, empezó un trabajo de parto Navidad, que es la pony que ven ustedes acá, y a todos los pacientes les tocó vivir esta experiencia del parto de este pony, y es algo que es un regalo de Dios para todos ellos, para todos nosotros y para ustedes que nos ven en cámaras y en televisión, porque esto no se ve todos los días. Un parto maravilloso, un parto de este lindo pony, y es la naturaleza, ¿no? Las cosas de la naturaleza, poder disfrutar de este parto con Carlos, mi hijo, con mi hermana Beatriz y con todos los pacientes que nos acompañan hoy en el Día para tu Alma. Un regalo de Dios. Yo siempre le digo a todos los médicos que trabajan con nosotros en los parques de la salud que uno nunca sabe a quién tiene al frente sentado en la consulta. Y nosotros tenemos muchos colombianos que se nos han ido, grandes cabezas, a hacer cosas lindas representándonos a Colombia. Sandra Tavares Duque es una mujer de Armenia que por cosas del destino terminó haciendo producción de cine y haciendo unos grandes documentales maravillosos para Netflix y otras cadenas. Y vino hoy a Conexión Vital, no sabíamos quién era ella. Pero lo lindo de esta historia es que ella se dedicó a hacer un trabajo para el mundo a través de los canales de televisión, y fue contarle e investigar, y no un mes, no, seguimientos hasta de 2 años, como lo hicieron con niños en Inglaterra, de los resultados que tenían lo que nosotros llamamos en nuestro programa de salud el Día para tu Alma, porque ella se fue a investigar qué es ese efecto cuando yo miro a una persona y cómo me estoy comunicando con esa persona con la simple mirada. ¿Qué encuentra mi cuerpo cuando entra en un momento de silencio, de paz, de tranquilidad? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando me hicieron el neurofeedback y después me lo hicieron en estado de meditación, cómo cambia absolutamente un mapeo cerebral o un electroencefalograma. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué investigación hay? A mí me llenaba mucho alegría cuando recibía las entrevistas de televisión que le hacían a mi hijo en Brasil, porque descubrieron que él estaba en las escuelas enseñándole a los niños cómo evitar la agresividad, el mal genio, la depresión y hasta el suicidio. ¿A través de qué? Perdóneme, no importa el nombre porque aquí no es religiosidad sino espiritualidad. Mindfulness, meditación, yoga, relajación, encuentro conmigo mismo, control de mi cuerpo a través de la respiración y demás. Entonces vamos a hablar de este aspecto importante, porque ustedes podrán ver muchas cosas del Día para tu Alma, pero ¿cuál es ese trasfondo? Sandra, usted se aventuró a hacer una cosa que fue muy difícil para contarla, porque estamos acostumbrados a ver documentales de problemas, de guerras, de cosas de amor, de pareja y demás. Cuéntenos esa experiencia. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad en medio del proceso que estoy llevando yo del Día para mi Salud. He tenido la posibilidad de tener una conversación y poder hablar de lo que también hacemos, que hace parte de quienes somos. El proyecto que nosotros llevamos adelante, que lo llevamos adelante en Londres, lo
Lo hicimos en una coproducción con Islandia, con 2 directoras islandesas. Y es un proyecto que se llama Insaye, el mar de adentro. Insaye es una palabra en islandés que es muy poética y significa el mar de adentro, ver hacia adentro y mirar de adentro hacia afuera. Ese es el significado que tienen los islandeses de la palabra intuición. Intuición es un documental en el que nosotros queríamos explorar el poder de conectarse con uno mismo y cómo al conectarse con uno mismo, uno, además de transformar su manera de comportarse y el mundo alrededor, tiene también un impacto hacia afuera. Y lo que queríamos entender es cómo pasa en diferentes disciplinas, porque a la hora de hacer un documental o hacer una película acerca de la intuición, se llega a un punto en donde no sabes cómo representarlo audiovisualmente. Entonces la mejor manera era poder ver las evidencias de esto en el mundo. Y estuvimos con artistas como Marina Abramović, que es una gran artista del Performing Arts que vive en Nueva York. Estuvimos con profesores de la Universidad de Harvard, el director del Centro de Negocios de Harvard, Bill George. Estuvimos con Dan Shapiro, que es uno de los directores del Centro de Negociación y Reconciliación de Harvard, que entrenan a todos los grandes líderes mundiales en negociación. Estuvimos con líderes africanos que trabajan el chamanismo y pudimos tener la oportunidad también de descubrir cómo los procesos de mindfulness, como se llama en inglés, o la conexión con uno mismo, o otros nombres que le dan como meditación, tenía un impacto en las actividades escolares y en los niños en colegios en el Reino Unido, donde en programas que están inscritos en el currículum podían hacer seguimiento, podían llevar un proceso de un año escolar para hacer transformaciones. Qué maravilla. Pues yo quiero darte la bienvenida por esta experiencia maravillosa y definitivamente me parece muy importante hablar de estos temas porque poco a poco te vas encontrando personas en el camino que cada vez descubren más cómo esto a nivel científico tiene un efecto positivo sobre las personas, como lo explicaba mi padre, ese cambio a nivel cerebral que existió. Y me encantaría que tú también nos contaras precisamente lo que hablábamos ahora de cómo esto ya tiene que entenderse como un concepto de ciencia y el efecto que tiene sobre nuestro cerebro por los resultados que ustedes también encontraron en el comportamiento de, en este caso, el joven que nos contabas, del niño de 8 años al cual le pudieron dar un seguimiento. Muy bien, claro que sí. Una de las investigaciones que nosotros hicimos y los resultados que tuvimos, y mencioné a Marina Abramović anteriormente, porque cuando ella se sentó durante 3 meses en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, a mirar a las personas que quisieran venir, que se sentaban enfrente a ella, y ella simplemente en silencio los miraba a los ojos, unos científicos rusos decidieron que querían descubrir qué era lo que pasaba, por qué la gente se quería sentar enfrente a ser mirado, pero también qué pasaba en el cerebro de estas 2 personas cuando se conectan. Y los escáneres, el scan cerebral demostró que hay una neurosincronía. Cuando uno está en silencio, cuando se conecta con uno mismo, hay unas transformaciones, que era lo que el doctor Rojas decía hace un momento. Y a partir de estos estudios, también hay programas que deciden que si uno logra que los estudiantes y los niños a partir de los 5 años logren mantenerse en silencio y calmar las velocidades mentales o las actividades mentales y entender que pueden controlarla, lo enseñan a partir del conocimiento del cerebro, los diferentes lóbulos, las diferentes partes del cerebro, y les enseñan cómo eso se puede controlar. Y eso es bellísimo, porque ahí lo que uno está enseñando es verdadero poder. Cuando un niño entiende que no tiene que frustrarse, o sea, que se siente frustrado, pero que no tiene que quedarse ahí, que él tiene una posibilidad de transformar esa sensación en algo distinto, de calmarse, de respirar, de transformar su reacción, de no tener que responder agresivamente, porque él sabe que lo puede hacer, que no está dominado por sus sensaciones. Yo creo que ahí estamos enseñando unas herramientas valiosísimas que van para el resto de la vida. ¿Saben qué es lo más triste? Los llevan a psiquiatría y le mandan Ritalina. Claro. Pues
Pues, ¿cómo seguimos medicando niños cuando no tenemos el suficiente tiempo de decir, mirémonos a los ojos, mamá, que yo te amo, y yo te voy a mirar a ti, hija, que yo te amo con todo mi corazón? Mirémonos, hagan ese ejercicio. ¿Les cuesta mucho eso? Sincronía, vibraciones cerebrales. Hay gente que dice que la mamá es bruja, porque la mamá le dice, mi amor, tú me estás mintiendo, mamá, yo no te estoy mintiendo, hija, me estás mintiendo. Ellas perciben, ¿no? Que es una vibración cerebral. Y eso mismo lo puede hacer uno con uno mismo. Cuando yo entro en un estado de silencio, ustedes dirán, ¿dónde están grabando? Ustedes ven estas notas en Discovery también. Este es nuestro salón, donde traemos a los pacientes en los parques de la salud, como lo tenemos en Dos Quebradas, para que entren en silencio. ¿Cómo se llama eso? Pónganle el título que quiera, porque a ella le cerraron muchas puertas cuando estaban en el mundo contando esta historia. Es que usted es nueva era. Nueva era. Pss, ¿qué es eso? Mirarme a los ojos es nueva era. Tener silencio y aprender a respirar y relajarme. ¿Qué hacías tú con los niños en Brasil, padre, hijo? Bueno, pues es una experiencia muy linda haber compartido con los niños, y precisamente ahorita comentábamos una frase que decía el Dalai Lama: si le enseñas a niños de 8 años a hacer meditación, habrás podido eliminar la violencia en una generación. Y es muy lindo poder tener esa experiencia de que los niños se conecten con sí mismos, como tú lo decías, porque es posible a través de diferentes ejercicios donde logran cerrar sus ojos, concentrarse, a pesar de que hemos visto que los niños son muy inquietos y demás. Existen una cantidad de técnicas para que ellos puedan lograr esto, y de verdad que fue muy lindo ver cómo progresivamente cada vez se concentraban más. Poco a poco eran capaces de estar en silencio, de respetar ese espacio, por más cortos minutos que fuese. Era una experiencia muy bonita, y definitivamente es algo que tiene que ser constante, porque la invitación es para todas las personas que nos están viendo a que lo hagan, porque es la única manera de poder entender y conectarse con ustedes mismos. Es algo que no puede hacer nadie por nosotros, y definitivamente es algo que debemos hacer todos los días. Así como alimentamos nuestro cuerpo físico, y si algún día no comemos nos duele el estómago, pues cuando no alimentamos esa parte espiritual, mental y emocional, el hambre de ella es cuando viene la tristeza, la depresión, la ansiedad, todas esas emociones y sensaciones que nos atacan, y debemos nutrir nuestra mente a diario. Entonces es algo constante, y la invitación para todos es que de verdad entendamos que esto es algo que ya se salió por completo y siempre ha estado de un componente que muchas personas de pronto han visto como religioso, y como ella lo explicaba, ya tiene un componente científico que cada vez se estudia más, como lo decía mi padre, y que cada uno debe darse esta oportunidad, porque poco a poco vemos cómo en nuestra sociedad especialmente aumentan los índices de tristeza, depresión, de suicidio, una cantidad de trastornos que vienen muy desde nuestro interior, que podríamos controlar a través de técnicas que tienen miles de años de sabiduría y experiencia. Tomemos esas herramientas para utilizarlas en estos momentos que realmente estamos viendo el impacto tan grande que tiene y la necesidad tan grande que hay de ellos, Padre. Saben que finalmente yo quiero decir una cosa, de las cosas que más me dan vacíos y tristezas en la práctica médica, es que los colegas, perdónenme con todo respeto, ustedes médicos, muchos no tengan presente en la elaboración de la historia clínica los estados emocionales del paciente. ¿A qué le achacas? ¿Tú eres feliz o no? ¿Cómo es con tu mamá? ¿Y cómo se llama tu mamá? Adiela. Adiela Duque. ¿Cómo es con ella? Ella le había podido decir, no mamá, yo que me voy por allá, qué pereza, porque ella no sabía nada de Rojas. Pero fue juiciosa con su mamá, la atendió, se conectó con ella. Pero nosotros en la historia clínica preguntamos eso, no. Dolor, tenga analgésico. Por eso yo le doy gracias todos los días al Todopoderoso de haberme puesto a mi hijo en el camino y de él haber seguido estos pasos. Ahora es mi maestro. De encontrarme a Sandra, de encontrarme a personas tan lindas como Tricia, que la veían ahora, hablándonos de nutrición, pero también sabe meditar y yoga y vipassana y todo. Y como dice mi hijo, es de todos los días. Y esto no es religión. Perdóneme, pero si vamos a la religión, no hubo mayor meditador en el mundo que Jesús. Y entonces a eso es lo que queremos llegar.
Otra cosa en la que quiero mencionar también frente a la meditación o al mindfulness en inglés es cómo ahora las personas que se están formando en negocios, para quienes no creen que esto sea simplemente un asunto que no quieren prestar atención porque es un asunto, una pérdida de tiempo, porque eso no produce nada, los grandes negociantes de este momento están recurriendo a mindfulness como una manera de poder conectarse, y además es un requerimiento y una recomendación para las decisiones que se toman a nivel global. De cómo los líderes del futuro serán personas que deberían tener una conexión consigo mismo y una sensibilidad con el mundo alrededor para poder tomar unas decisiones que realmente contribuyen. Porque si seguimos cortando las emociones que tenemos, vamos a seguir repitiendo patrones y seguir repitiendo las violencias que hemos venido viviendo siempre. Sandra, qué bueno que usted siga haciendo todo ese trabajo de investigación que inició y que lo siga difundiendo en todos los medios, Netflix y demás, porque es algo muy lindo y que una colombiana lo esté haciendo. Hijo mío, te amo con todo mi ser. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, y este es otro aspecto más de lo que nosotros hacemos en nuestros parques de la salud, el día para tu alma. Gracias.